La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, on fait mieux. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Vous avez eu 20 ans. Hey! Granusa, excelencia en nutrición animal. Na 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 na. Hey! Salep, depósito de materiales de construcción. Y Coca-Cola, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre... Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de jueves, penúltimo día laborable, por lo menos para Jarro Café en la semana. Hay trabajos que no terminan nunca. Nuestro homenaje a la gente que no tiene una rutina de fin de semana, de sábado y domingo libre. Los médicos, las enfermeras, la gente que hace diversas guardias. Uno tiene que valorar muchas veces el privilegio que tiene
y tener solidaridad con los que no tienen ese privilegio. De todos los niveles, los ingenieros de la ANDE que están pendientes de si se cae un cable en la tormenta, la gente que trabaja en empresas privadas como en las telefónicas y las empresas que tienen sistemas de cable, de internet, que tienen siempre sus guardias pendientes porque un imprevisto no espera que llegue el lunes. Y es terrible quedarse, por ejemplo, sin internet un sábado y te dicen el lunes, ¿verdad? No podés ver tu serie favorita, no podés enterarte de lo que pasa, y así subrepticiamente. Y en el caso de los gamers, por ejemplo, se quedan sin jugar un fin de semana y se cortan las venas con una galletita. Así que este pequeño homenaje para la gente que trabaja inclusive en los feriados. Nosotros los que hacemos radio, por ejemplo, no tenemos feriados si cae entre semana. Y la mayoría de los feriados cae entre semana, por lógica consecuencia de que hay 5 días hábiles y 2 inhábiles. Los días inhábiles son los que jamás van a jugar en primera. Entonces, todo el mundo disfruta de los feriados, nosotros no venimos a la radio, venimos con gusto, pero también sabemos que más gusto hubiera dado quedarse en la casa, dormir hasta más tarde, programar algo con la familia y con los amigos. Pero es lo que nos toca y está bien. Bueno, así están las cosas con respecto a la gente que trabaja. Bueno, a mí me causó una grata sensación cuando vi que fue nombrado Héctor Luis Rubín, director nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, porque yo sigo su trabajo en las redes y en la radio, y sé que es alguien que genuinamente se preocupa del bienestar de los animales, y además es un tipo que es buena gente y que es un tipo organizado, así que me parece una acertada decisión. Por eso queremos hablar con él, a ver cuáles son sus primeras impresiones. Héctor Luis Rubín, ¿cómo te va? Hola Alberto, buenas tardes a vos, a la audiencia. Muchas gracias por tus palabras. No, es la verdad, Luis, sí, el que te conoce, el que te sigue, sabe que es así. Te agradezco. Para mí ha sido y es un desafío muy grande. Es verdad que evidentemente no tengo experiencia todavía en la función pública, en ciertas administraciones. Esa es una ventaja, Luis. Y puede ser porque no estoy viciado, gracias a Dios. Totalmente. Porque es muy complicado, según me dicen, todo el mundo me mete miedo, tendrás que mentalizarte. Estoy muy mentalizado en las ganas que tengo, en la lucha. Hoy he pasado toda la mañana, me integré ya esta mañana, conociendo al equipo. Me llevé realmente una grata sorpresa, trabajan bajo tanta presión y es difícil llegar, pero bueno, por eso a veces cuando incorporan gente nueva a ciertos sitios, a lo mejor tiene una visión diferente que ayuda a que se potencien las cosas. Así es, así suele ser. Sí, te escucho. No, Luis, y quiero que me digas, o sea, yo sé que tu trabajo con los animales no es de ayer ni de anteayer. Yo creo que uno nace con esa sensibilidad y esa compasión que hay que tener para brindarle tiempo, esfuerzo, preocupación a algo que está ahí, pero que muchas veces la gente no ve, ¿verdad? Vos sabés que hay una cosa que en mi caso y en muchos casos es muy importante, cuando realmente viviste desde diferentes puntos lo que son las diferentes situaciones. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahora, que yo asumo la dirección, yo no soy una persona que comparte solamente, no era una persona que compartía, ayuden a este perrito abandonado. No, yo he trabajado en campo, yo he estado caminando, tirándome al barro para salvar a perritos, animalitos, gatos. Sí, no sí. es de ahora, yo ya lo hacía en España eso. Yo rescataba en España, nos movíamos con grupos animaleros. Y entonces, a lo mejor me falta esa experiencia que algunos me quieren retar o acusar, cómo nombran a un comunicador, pero la importancia es que tengo las ganas y sobre todo el equipo que yo
que tengo y que voy a seguir montando y trabajando con ellos, es el que hacen y completan a lo mejor la falta de experiencia que tengo ahora en ciertas funciones. Entonces el trabajo en equipo es fundamental, desde el estudio del equipo jurídico, administrativo, Así los es. maravillosos chicos de rescatistas, los veterinarios y sobre todo, Alberto, esta enorme red de animaleras y animaleros que hay en todo el país, Sí, que hacen tanto sacrificio por rescatar el animalito, por mantenerlo, Así por es. sacarlo de la calle. así mismo, es cierto. Ahora la cuestión es organizarlo y hacer más eficiente el trabajo encomiable que hacen. A veces mucho esfuerzo disperso no obtiene el resultado que mucho esfuerzo encaminado, ¿verdad? Yo justamente le decía hoy a ellos, no es que un trabajo esté en este caso mal hecho, bien hecho, es que a lo mejor cuando entra alguien nuevo se abren otras oportunidades, se abren otras relaciones y entonces van a enriquecer lo que es la secretaría, que tendría que estar mucho más avanzada, pero también pasamos por pandemia, una secretaría que realmente nació hace poco, es una dirección que nació hace poco, ahí estaba todo por hacer. Entonces ahora se van a abrir a lo mejor con mi destinación otras puertas que a lo mejor mis contactos, mis años de comunicación, mi relación con diputados, senadores, tantas entrevistas que hice y he descubierto que de verdad en ese mundo hay muchísima gente que también es animalera y quiere ayudar, y a lo mejor es encauzar de otra manera para darle más fuerza a la dirección, luchando por una ley mucho más fuerte, que las penas sean mayores, que las multas sean mayores, luchar para hacer castraciones masivas y que tratar de que no haya más perritos, gatitos y animalitos en general abandonados. Así es. Ojo que te quiero aclarar, Alberto, de la audiencia, que mucha gente confunde y cree que la dirección solamente son mascotas. Es dirección y protección animal, es cuidar a los animales exóticos, caballos, burritos. Así es. Muchas cosas abarca. Exacto, y en este tema de los animales exóticos o animales que no son mascotas, hay muchísimas infracciones, gente que tiene, por ejemplo, ahí, yo vivo sobre la calle Lillo, ahí a 1,5 cuadras de mi departamento, hay una familia que tiene estos papagayos gigantes, ¿verdad? Que no son mascotas, ¿verdad? Son animales que tienen que estar en el campo, en el bosque, En su hábitat. en su hábitat, ¿verdad? ¿Qué hacen en una casa, pobrecitos? Lo triste que deben estar estos animalitos. Lo que pasa es que hay que ver si realmente ellos tienen permiso, o quien sea tenga permiso, porque hay permisos especiales para personas que quieran tener animales exóticos. Ah, no me digas, eso no sabía. Sí, yo lo descubrí por mi padre. Papá tenía una serie de pájaros campana y un montón de cosas. Sí. Constantemente visitas para chequear que estén los permisos, que esté todo correcto. El problema es que hay gente que no tiene esos permisos, entonces puede ser que el animalito no esté en las condiciones que tiene que estar. Lo ideal sería que los animales exóticos no son mascotas, tendría que estar donde tiene que estar, en su hábitat. Eso es lo ideal. Bien, excelente. Bueno, Luis, te quiero hacer una pregunta personal, fuera de tu condición ahora de director que va a luchar por el bienestar animal. Tendré que contestarme con sinceridad. ¿Perro o gato? Las dos, yo tengo los dos. Ah, sí. Ya tengo los dos, tengo tanto perritos como gatitos, pero tengo que admitir que me pillaste porque justamente ayer le miré a una de mis gatitas que se llama Ruti y le dije, ¿por qué ustedes no se dan como los perritos que le puedo abrazar, besar y hacer de todo así, mamá, y no se dejan? Los gatitos son mucho más independientes, así que ayer sí que tuve una charla con mi gata de eso. Vos sabés que yo tengo la suerte, tengo 2 gatas, ¿verdad? Y una de ellas, que se llama, cuando mi hijo era chico, llegó a la casa siendo cachorrita y mi hijo se llama Joaquín y le llamó Joaquina a la gata, se llama Joaquina, él le puso el nombre. Y la otra gata que se llama Negri, pero Negri es arisca, es independiente, pero Joaquina es un bebé. Yo llego a la casa, se me cuelga el pantalón, le alzo, se queda como un bebé. Y cuando, por ejemplo, estoy sentado en mi escritorio, viene a restregarse. O sea, hay gatos y gatos, Luis, ¿eh? Sí, totalmente. Cada uno su personalidad. Yo rescaté un gatito hace muchos años que se llama Nico. Me dieron 2 meses de vida para el gatito, pero porque tenía un problema del corazón. Evidentemente le hicimos todos los tratamientos y el gatito ahora tiene como 5 años y millones de kilos porque es un gordo como yo. Y Nico, por ejemplo,
nunca me deja tocarle, solamente me deja tocarle si está al lado de su plato de comida y me mira, si no, en otra parte de la casa no quiere ni que me acerque. Luego Mira tengo vos. tengo otra gatita, que es una gatita muy extraña, llegó en una camada que me dejaron de 9 gatitos para que yo los dé en adopción. Esta gatita nadie la quiso, parecía una ratita fea, el color ha sido una ratita fea, escuálida, y resultó que ahora de grande es una gatita que es exactamente igual a un puma en el color y en los ojos, con la diferencia del tamaño, y resulta que es una gatita que se llama Abisinia, que yo no sabía ni que existía. Ajá, Y casi que sí. googlea y vas a ver qué maravilla es Abisinia, y Sí. tengo una gata que es una diosa, que hace poco se enojó y desapareció de casa y tenías que ver el chat vecinal, todo el mundo buscando a Donna, ¿dónde está Donna? Y el día que apareció Donna, todo el grupo del barrio felicitando. Tengo una suerte enorme de que el barrio donde vivo son todos animaleros. Qué maravilla, qué buen entorno, ¿eh? Bueno, Luis, vos más que nadie sabés el valor que tiene en estas cosas la comunicación. Seguramente vas a insistir en ese aspecto para crear una red comunicacional, porque cuando se alerta a la gente sobre cosas y se educa a la gente, aunque uno no crea, hay resultados. La gente reacciona ante una buena comunicación. Justamente eso yo hablaba con el equipo, y encima estamos en un momento en que tantos comunicadores, Alberto, como vos y como otros, son animaleros. Tengo que aprovechar que mis ex compañeros, vamos a decir, de comunicación, hay muchísimos que aman a las mascotas, y qué mejor que ellos también nos ayuden a transmitir ese amor, ese respeto, y sobre todo mucha educación falta, ¿verdad? Yo hoy recordaba tantas cosas que pasan todavía cuando había momentos de raudales y las familias, algunos acostumbraban a tirar a los gatitos, a los perritos al raudal, tantas barbaridades que eran costumbres. Sí, señor. Que se hacían, Sí, señor. que se hacían, ¿verdad? Una cosa de loco. Era una cosa de loco, Sí. pero bueno, todo eso en base a lo que vos decís, la comunicación, el hablar, en que llegue a las personas, y dejar de ver a los animalitos como un objeto y que se den cuenta que tienen vida, son Así animales es. con vida. La parte dificultosa también habrá sido para vos el dejar el Salón de los Pasos Perdidos, ¿verdad? Que es un hijo tuyo que creció con los años. Bueno, en realidad yo ahora acabo de dejar 3 programas. Yo tenía únicos todos los Claro, hace en la 7 televisión, años. sí. El Salón todos los viernes en NPI de hace 3 años, y el Salón Los Pasos Perdidos, que también 8. Yo acabo de decidir mi cambio de vida quiere decir separarme de 3 programas que yo hacía semanalmente con mucho amor, pero tomé una decisión. Yo tengo 60 años. Las oportunidades hay que agarrarlas, porque lo estoy repitiendo mucho, pero Alberto, si no agarro con 60 años una oportunidad, me tocará en la siguiente vida y no sé cómo seré yo en otra vida. ¿Me entendés? Y sí, Entonces tengo que agarrar las oportunidades ahora y pasar del yo haría al yo haré. excelente. Y tener la herramienta para hacerlo, que es importante. Bueno, la herramienta con un presupuesto tan chiquitito, Y sí, va a ser bueno. difícil, pero vienen las colaboraciones, las ayudas y los acuerdos. Y se puede pelear el presupuesto también. Cuando uno Pero muestra para un eso- proyecto bien consistente y convincente, bueno, no sé si serán tan sensibles, pero bueno, esperemos Para que el año sí. que viene ya, Alberto, el presupuesto, ya para el año que viene se pelea. Y para el año que viene, sí, claro. Se supone que vas a estar 4 años o 5 años, 4 años y medio. Así, Sí, por ahora lo, tengo que como utilizar mínimo, todo mi- como mínimo. Ojalá. Ahora tengo que utilizar todo mi ingenio para llegar a colaboraciones y que muchas otras instituciones se prendan en este maravilloso mundo del respeto y del valor hacia los animales, y que poder llegar a acuerdos para que todo esto que se haga, esta labor, se potencie mucho más. Muy bien, Héctor Luis Rubín, todo el éxito del mundo es una tarea altruista, una tarea, imagínate lo que te voy a decir, es una tarea muy humana tratándose de animales, ¿verdad? Porque el animal dignifica al ser humano, y el trato a un animal por parte de un ser humano lo califica. De acuerdo con cómo lo trata un ser humano a un animal, uno sabe si es buena o mala persona. Así que todo el éxito del mundo, Luis. Gracias, Alberto, un abrazo enorme y un saludo y un abrazo para la audiencia también. Muchas gracias. Ahí está Héctor Luis Rubín, que es el director de Cuidado Animal, para que la gente sepa quién es. De verdad, él tiene una larga lucha en favor de los animales. Así que
realmente fue, espero que le den las herramientas de verdad para que hagan buen trabajo. Muy bien. Hay en el mundo, hay en la historia, acontecimientos que cambian el rumbo de la humanidad. Por ejemplo, un hecho que cambió el rumbo fue la Segunda Guerra Mundial y su desenlace. Cuando parecía que el nazismo se iba a imponer, cuando parecía que era imparable el ejército nazi y que iba a caer toda Europa y después el mundo en las garras del nazismo, hubo una reacción acompañada de un montón de errores por parte de la cabeza de ese movimiento nefasto que era Adolf Hitler, y la humanidad se salvó de un futuro absolutamente distópico. Eso cambió el rumbo de la historia. Y para no salir de Europa, cuando en el año 90 se declaró el colapso de la Unión Soviética, cuando años antes parecía que el destino del mundo era el comunismo y que todos íbamos a ser esclavos de un politburó, de un grupito de burócratas que definía nuestro destino, en qué teníamos que trabajar y qué teníamos que comer y qué teníamos que vestir, como era la Unión Soviética, y que el que disentía de algo iba a parar a los gulags. La Unión Soviética implosionó. No hubo necesidad de guerra, de invasión, se cayó solita por la fuerza de la voluntad de la gente. O sea, hay acontecimientos que cambiaron la historia de la humanidad y que todos conocemos. Todos sabemos de hechos significativos que torcieron el devenir del ser humano. Pero hay también acontecimientos que cambiaron la historia, pero que muy poca gente conoce. Hay acontecimientos que hicieron que varíe el futuro de la humanidad, pero muy poca gente conoce, ¿verdad? Así que hoy lo que quiero hacer es recordar algunos de estos acontecimientos, algunos de estos hechos que realmente vale la pena, a lo mejor vale la pena saber para contarle a una chica en el ascensor. Te subía al ascensor y había una chica que te llamaba la atención y decía, ¿vos sabías cuál es el acontecimiento que cambió la historia de la humanidad y que nadie sabe? Y la chica te va a decir, no sé. Bueno, te cuento. Y ahí le bajas, ¿verdad? Ya es un inicio de conversación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a irnos de atrás para adelante en la historia. Ustedes habrán escuchado hablar de la Edad de Bronce. Cuando la humanidad pasó de la edad del plomo y del estaño a la edad del bronce. Descubrió la aleación de metales. ¿Qué consiguió con eso la humanidad? Hacer herramientas más duras y con herramientas más duras ser capaces de emprender obras más difíciles. Y con la edad de bronce y con el comercio hubo un periodo largo de gran crecimiento del conocimiento humano. El comercio pues siempre fue el gran motor de la civilización. El traficar de mercaderías a lo largo del mar Mediterráneo y más allá de del estrecho de Bósforo y Dardanelos, contactando con las rutas que atravesaban y que atraviesan seguramente hasta ahora el Asia, la humanidad fue enriqueciendo sus conocimientos a través de diferentes culturas. Hasta que llegamos a la edad de bronce.
En realidad, la edad de bronce se divide en dos. La edad de bronce propiamente dicha y la edad de bronce tardía. De lo que vamos a hablar ahora es del colapso de la edad de bronce tardía. Muchos, y esto ya lo dije más de una vez, hablan, por ejemplo, de la edad oscura que era el medioevo. Que la Edad Media fue una edad oscura donde la humanidad cayó en un pozo de ignorancia y de problemas mentales y de enfermedades y de supersticiones. Se habla mucho de eso, da para un tema diferente al de hoy, pero así como se habla mucho de eso, muy poco se habla de la edad oscura griega, por ejemplo. La edad oscura griega que comenzó comenzó en un momento de la historia, en un periodo de la historia, del cual no se tienen muchos documentos y no se tiene mucho conocimiento de qué fue lo que pasó en esa parte de la historia griega. Y esa parte de la edad oscura griega, como se la llama, en realidad corresponde cronológicamente a lo que se llama, a lo que llaman los historiadores, los que bucean en la historia antigua, la edad de bronce tardía. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es la edad de bronce tardía? ¿Y en qué se basó el colapso que ocurrió en ese momento? ¿Y qué fue ese colapso que cambió la historia, verdad? Bueno, este colapso de la edad de bronce tardía ocurrió más o menos hacia el año 1200 antes de Cristo. Ustedes saben que por una convención nosotros contamos los años antes de Cristo al revés, ¿verdad? O sea, está el año 1200 antes de Cristo, después está el año 1199 antes de Cristo, después está el año 1198, después está así sucesivamente hasta llegar al año cero, que no es ni antes ni después de Cristo, sino que es el año cero, y después ya vamos al 1, 2, 3 en la, digamos, en la progresión normal. O sea, esto que les voy a comentar ocurrió entonces hace más o menos 3200 años. Año 1200 antes de Cristo, llegamos a Cristo, pasaron 1200 años, después de Cristo ya pasaron 2024 años, entonces son hace más o menos 3200 años, ¿verdad? Bueno, entonces nos ubicamos en el tiempo ahí, ¿verdad? Y esto ocurrió, pasó y duró unos 50 años. O sea, si empezó más o menos en el año 1200, terminó más o menos en el año 1150 antes de Cristo. Y afectó, abarcó las sociedades, las civilizaciones de una vasta parte del universo conocido en ese momento. ¿Por qué se dice el universo conocido? Porque si bien existían ya pueblos en América y en Australia y en puntos remotos del Asia y en puntos remotos del África, nadie sabía de su existencia porque no se comunicaban y porque tampoco se iban a ver si había alguien ahí, ¿verdad? Entonces, para ubicarnos, el colapso de la edad del bronce tardío alcanzó a las comunidades del Oriente cercano, o sea, del Asia y del África cercana,
a la parte del mar Egeo, que es la parte de África del Norte, los Balcanes, todo lo que es el Mediterráneo oriental, no el occidental, el Mediterráneo oriental. ¿Y qué es lo que pasó? Y fue un quilombo que no tiene todavía una explicación firme. O sea, hay varias especulaciones. ¿Y qué es lo que, por qué se le dice colapso? Porque una sociedad y un conjunto de sociedades, pues, se rige por estructuras, por 4 sistemas de estructuras, ¿verdad? Una es la estructura social, otra la estructura política, otra la estructura cultural y por último, y no menos importante, aunque yo le nombré último, la estructura económica. Hasta que llegamos al 1200 ya había imperios enormes con estructuras y con funcionamiento bastante homogéneo, digamos, ¿verdad? Estaba el imperio hitita, el imperio Kasid, y de repente estos imperios que parecían absolutamente solidificados desaparecieron, se desintegraron. No es que la gente desapareció, los imperios desaparecieron. El esquema sobre el que funcionaban se fracturó y esos imperios se convirtieron en aldeas aisladas unas de otras, en ciudades de repente abandonadas y que quedaron en ruinas, y en civilizaciones que fueron descubiertas recién después, que sí existían, pero que se hicieron humo, ¿verdad? Ese colapso, esa caída de imperios, no por imperio, perdón por el juego de palabras, de otro imperio que le ataca, sino por algo que todavía no se sabe a ciencia cierta. Entonces, ¿por qué eso cambia la historia? Porque a raíz del colapso de la edad de bronce tardía, empiezan a surgir otras civilizaciones enfocadas de manera diferente. Se expande la cultura griega, por ejemplo. Pero, ¿por qué pasó todo esto y todo junto? ¿Por qué entre 1200 y 1150 colapsan varias civilizaciones, varios imperios que no tenían una estrecha relación, se conocían pero no estaban estrechamente ligados unos con otros, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? Y no hay una respuesta concreta. No hay un 2 más 2 que nos diga el colapso de la edad de bronce tardía pasó por esto y por eso. O sea, hay varias teorías. Dice, algunos pasó por esto, o sea, no es que dice pasó por esto. Puede que haya pasado por esto, puede que haya pasado por aquello, pero a lo mejor también no hubo una sola causa. A lo mejor fueron muchos factores que se juntaron al mismo tiempo, en el mismo momento histórico y territorial que determinó el colapso de la edad de bronce tardía, ¿verdad? A lo mejor se alinearon los planetas. A lo mejor hubo catástrofes climáticas. A lo mejor hubo un volcán que oscureció el cielo y produjo un invierno.
a lo mejor hubo inundaciones gigantescas, a lo mejor hubo revueltas, la gente se volvió loca y empezó a pelearse una con otra. A ciencia cierta no se sabe, pero sí se sabe por alguna memoria recogida de alguna parte, en alguna aldea de esos ex imperios, que hubo, por ejemplo, una invasión de gente extraña. Tan extraña que no sabían cómo se llamaban. No, es que nos invaden los hititas, o nos invaden los griegos, o nos invaden los etruscos. No sabían quiénes eran los invasores. Entonces les decían los pueblos del mar. ¿Por qué? Porque venían en barco. Entonces no sabían quiénes eran, pero venían por el mar. Decían, estos son los pueblos del mar, ¿verdad? Recogiendo lo que se puede recoger de las tradiciones, del recuerdo, de historias que se cuenta de generación en generación, se puede colegir que los pueblos del mar no eran de una sola etnia, que eran varios tipos de personas, varios tipos de pueblos, que vinieron, que invadieron estos territorios con una determinación de quedarse y de imponerse y de disputarle los alimentos que tenían en esos lugares tan fuerte que se impusieron. O si no se impusieron, que hicieron las cosas difíciles durante 50 años e hicieron colapsar a los imperios. ¿Por qué pasó eso? Bueno, dicen que podrían haber sido pueblos de tal lugar del mundo, de tal otro lugar, que sufrieron los rigores del cambio climático. Estamos hablando de 3.200 años atrás. Y esos rigores del cambio climático les despojaron de sus recursos alimenticios. Sus tierras dejaron de ser fértiles, se convirtieron en desiertos. La sequía hizo imposible que cultiven y mató a sus animales. Y no tuvieron más remedio que buscar un lugar donde irse a rebuscarse para alimentarse, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una de las explicaciones, ¿verdad? Y así fue como entonces tenemos ese colapso de la edad de bronce tardía. ¿Y en qué cambió eso la historia del mundo? En que imperios que parecían solidísimos, que estaban destinados a marcar el rumbo, desaparecieron como el humo. Y surgieron a raíz de eso, 50 años después, otros imperios que modelaron de una manera diferente a la civilización, sobre todo a la civilización occidental. Surgió el imperio primero griego, que en realidad no era tan un imperio, sino una coalición de ciudades, estado, en donde floreció la filosofía, florecieron varias ciencias como la astronomía, la matemática, la geometría, y al calor de esos conocimientos surgió el Imperio Romano, otro de los pilares de nuestra civilización occidental. Los romanos fueron los que codificaron cabalmente las leyes. Hasta ahora se estudia derecho romano por eso. Y dentro del Imperio Romano floreció una nueva religión monoteísta, la religión católica, que también el cristianismo es uno de nuestros pilares. Así que este es uno de los acontecimientos que muy poca gente sabe y que sin embargo cambió la historia de la humanidad. Bueno, vamos a otro acontecimiento poco conocido y que cambió la historia de la humanidad. A mí me sorprende
que cuando vino la pandemia del coronavirus, en el 2019, 2020 por ahí fue, ¿verdad? ¿En qué año empezó la pandemia del coronavirus? 2019. Hace ya 5 años, ¿verdad? Increíble. Bueno, o en el 2020. Bueno, en uno de esos años, ¿no? 2019. Cuando vino la pandemia del coronavirus, todo el mundo se acordó, el que sabía y el que no sabía se enteró, que hubo también otra pandemia, que era la pandemia de la gripe española, ¿verdad? Que se cobró también un montón de vida y todo el mundo decía, mira, una pandemia viene después de 100 años. Y eso no es cierto. Hubo, entre medio de aquella pandemia y la pandemia del coronavirus, otra pandemia que arrasó a un montón de vidas y que abarcó todo el mundo. La pandemia de la gripe de 1957. Yo acababa de nacer y hubo una pandemia que se cobró vida y que abarcó todo el mundo, pero nadie se acordó de la pobre pandemia de 1957. Todo el mundo sí, la gripe española de 1918, no sé qué, llegó al Paraguay, suerte que estaba el doctor Andrés Bello, era que organizó todo para que sea leve el tema, o sea menos grave. Y nadie se acordó de esta pandemia que para colmo fue muy parecida a la del coronavirus. La pandemia de la gripe asiática de 1957. Por supuesto, fue un virus respiratorio letal que fue bautizado como influenza virus AH2N2. Después hubo otra, antes de la pandemia del coronavirus, ¿se acuerda de que todo el mundo hablaba de la posible pandemia del virus H1N1? No, esto hubo AH2N2. Comenzó en Asia del Este, y 1957. Todavía no había el tráfico aéreo que hay ahora. O sea, eran menos los vuelos y la gente todavía ya se desplazaba bastante. 57, ya pasaron muchos años, 12 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta pandemia del influenza virus se extendió por todo el globo a una velocidad impresionante. Empezó, ¿cuándo no? En China. ¿Sabe por qué en China hay tantos casos donde comienzan las pandemias y las enfermedades, etcétera? Porque los chinos comen cualquier cosa. Su cultura culinaria es la cultura de la supervivencia. Y durante siglos comían todo lo que caminaba, todo lo que se movía, y lo que no se movía con más razón. Por eso que uno me dice, ¿cómo comen murciélagos? ¿Cómo comen pangolines? Comen cualquier cosa. Entonces aumenta la posibilidad de que virus que solamente son de animales se transmita a los seres humanos. ¿Por qué no comen hamburguesa los chinos ahora? Bueno, ahora también comen. Bueno, lo cierto es que esta pandemia de la influenza virus AH2N2 comenzó en la provincia de Yunnan, al sureste de China. Y dicen que fue producto de la mutación de un virus de patos silvestres. Es un virus común en los patos silvestres. No les calientan a los patos silvestres. Tiene 2 o 3 estornudos y ya está, se curan. Pero al mutar el virus y hacer con esa mutación poder transmitirse a los seres humanos, a nosotros nos recontracagaron, ¿verdad? En febrero de 1957 empezaron
a conocerse casos en Hong Kong y el que se contagiaba se moría. Y 2 meses después ya estaba en Singapur, en Taiwán y en Japón. Y 1 mes después ya estaba en Estados Unidos. De Estados Unidos ya se fue a la India, a Australia, se metió a Europa por España. En España, que es por donde entró el virus, se enfermó 1/3 de la población española. O sea, 1 de cada 3 españoles se enfermó de esta influenza virus, ¿verdad? Murió un montón de gente en todo el mundo. Después amainó, pero al año siguiente, en 1958, apareció una segunda oleada que, si bien fue menos mortal, como suele pasar con la segunda y tercera oleada de estos virus, lo mismo causó muchísimas muertes, ¿verdad? La cantidad de muertos a nivel mundial se calcula en 10 millones. Y la humanidad éramos mucho menos que ahora, ¿verdad? 10 millones de muertos en total. Y bueno, el que busca consuelo va a decir, bueno, está bien, pero no fue tan tremenda como la gripe española. Bueno, la gripe española no se sabe bien cuánta gente murió. Estamos hablando de 1918 y los sistemas de conteo de muertos no estaban tan fiables como ahora, ¿verdad? Bueno, no se extendió a nivel de la gripe, o sea, no tuvo tantas muertes como la gripe española, seguramente no impactó tanto, por un tipo, por un científico, por un médico especializado en microbiología. Cuando empieza la gripe y se entera él que había una gripe en China que estaba viniendo, que ya llegó a Hong Kong, el tipo hace pedir las muestras de las cepas del virus. Él vivía en Estados Unidos y empezó a trabajar incansablemente. ¿Qué hizo este doctor llamado Maurice Ralph Hilleman? Empezó a trabajar para buscar una vacuna. Y para buscar una vacuna con un método que él dominaba, que era el método del virus atenuado. ¿Ustedes oyeron hablar alguna vez del doctor Maurice Ralph Hilleman? ¿Vos escuchaste hablar? No. ¿Vos, Chris? No. ¿Vos, Fabi? No. Sin embargo, todos tenemos algo de él en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el doctor Maurice Ralph Hilleman fue el que desarrolló más de 40 vacunas que se usan hasta ahora. La vacuna del sarampión, la vacuna de la papera, la vacuna contra la hepatitis, las 2 vacunas contra la hepatitis, la de la hepatitis A y la de la hepatitis B, el popular Maurice fue el que desarrolló. La vacuna contra la varicela, la vacuna contra la neumonía, la vacuna contra la meningitis. Un genio, una bruta bestia, el doctor Maurice. La cantidad de vidas que salvó y eso que se llama Maurice. Redoble, por favor. Bueno. Entonces, el doctor Maurice Ralph Hilleman manejaba al dedillo los pasos científicos para hacer una vacuna. Y entonces, cuando llega la enfermedad hasta a los Estados Unidos, ya había una producción bastante grande de vacunas y se seguía produciendo y se le estaba vacunando a lo loco a la gente, ¿verdad?
y hay que decir también que aparte de su conocimiento científico, el tipo tenía, evidentemente, la intuición necesaria para, imagínate, aparece una gripe en el noreste de China y el tipo dice, esta gripe va a ser una pandemia, vamos a hacer ya una vacuna, ¿verdad? La inteligencia del tipo, la velocidad mental, el anticiparse a los acontecimientos. Es un héroe. Se cree que este doctor es el hombre que más vidas salvó a lo largo del siglo XX. Por todas las vacunas, 40 vacunas, tienen que estar muy locos para desarrollar 40 vacunas. Por eso que yo, cuando empezó la pandemia del coronavirus, dije, ¿por qué experimentan con ARN mensajero? ¿Por qué hacen esas vacunas raras? Si ya se conoce cómo hacer una vacuna. Atenuar el virus, hacer que crezcan en unos huevos de gallina, no sé qué, y bueno, de ahí salen todos. Eso hizo el doctor Morís. Y no hubo consecuencias posteriores, no hubo secuelas. Bueno, cosas raras, ¿eh? Cosas que hace que uno piense, estos tipos que tienen una supuesta teoría conspiraticia, a lo mejor tienen razón. ¿Por qué no se desarrolló nomás una vacuna convencional? ¿Por qué se experimentó con ARN mensajero, no sé qué? Es más, un médico, microbiólogo, hizo él, en su laboratorio y en su equipo, una vacuna que salvó millones de vidas en la pandemia de 1957. Un ñato. En esta última pandemia se metieron al negocio de la vacuna decenas de laboratorios. Pfizer, Moderna, ¿cómo se llama el laboratorio inglés? AstraZeneca, en Rusia hicieron la Sputnik, en Cuba y eso hicieron vacuna que no sirvió para nada, pobrecito, falleció nuestro embajador ahí, a pesar de que tenía la vacuna. Pero bueno, también Cuba mintiendo como loco. Bueno, lo cierto es que el doctor Morís consiguió las muestras, las analizó y produjo una vacuna que frenó a tiempo la pandemia en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Ya no llegó a tiempo para la Asia, para Europa, pero sí en América y en Australia y compañía, ¿verdad? Una vez pasado el peligro, terminada la pandemia, el ejército norteamericano le condecoró, recibió el tipo la medalla de distinción en servicio público de salud. En Estados Unidos murieron 116,000 personas. Y vos decís, qué mucho, ¿verdad? Con la pandemia del corona, y Estados Unidos en ese momento tenía 180 millones de habitantes. Ahora tiene 340 millones. En Argentina, ahora, con 40 millones de habitantes, murieron 140,000 personas por el coronavirus. Por la pandemia del coronavirus. O sea, salvó, pero no ya miles, sino centenas de miles de vidas el doctor Morís, ¿verdad? Ese es otro de los acontecimientos que cambiaron la historia de la humanidad. Si no hubiera existido el doctor Morís, no se hubiera parado la pandemia, hubiera llegado hasta nosotros y nos hubiera matado como a moscas, ¿verdad? A lo mejor yo no iba a estar hablando en la radio, a lo mejor Chris no iba a estar trabajando, ahí estaríamos todos, no existiríamos. Gracias, doctor Morís. Pese a que te llamás Morís, nos salvaste la vida. Se tendría que llamar Vivís. Bueno, redoble, por favor. No entendiste mi chiste, Juanma, será.
¿Y el redoble? No importa, tranquilo. Yo me festejo a mí mismo, los chistes eran papelón. Bueno, vamos a hablar de un tercer acontecimiento que muy poca gente sabe, pero que cambió la historia de la humanidad. Vamos a hablar de la erupción de un volcán. Volcán le queda chico al volcán Toba. Vamos a llamarle supervolcán. El supervolcán Toba. La erupción de este supervolcán pudo haber terminado con la raza humana. Pudo haber terminado con el Homo sapiens. A tal punto que se calcula que una vez que pasaron los efectos de esta supererupción del supervolcán Toba, no quedaban más de 3.000, 3.500 seres humanos en la faz de la Tierra. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de la supererupción del volcán Toba? No. Bueno, ahora van a escuchar. Bueno, esto pasó hace 75.000 años. Por eso no escucharon hablar, porque ustedes todavía no nacieron. Hace 75.000 años. Ubiquémonos, queridos alumnos del Jardín de Infantes, en el Pleistoceno tardío. Hoy estamos con lo tardío. El Pleistoceno tardío. En Sumatra que queda en Indonesia, de repente las aguas del mar se abrieron, como en la Biblia y en el bastón de Moisés, y salió una ráfaga de lava, de gas venenoso, de humo y de cenizas de proporciones absolutamente gigantescas. Imagínense que hasta ahora está el cráter del volcán Toba. ¿Y saben cuánto de diámetro tiene el cráter que dejó el volcán Toba? 96 kilómetros. O sea, un volcán cuyo cráter es de acá hasta San José de los Arroyos. El cráter del volcán. Revienta, erupciona el volcán y va depositando las capas de ceniza, de humo, de lava incandescente, primero a miles de kilómetros a la redonda y a alturas estratosféricas. En realidad fue una erupción que no duró mucho. Viste que hay volcanes que están años ahí erupcionando. Este no. En una semana, o tal vez 2 semanas, expelió todo este tipo de material a 1.000.000 de metros cúbicos por segundo. Era como si la Tierra vomitara. Como si ese volcán de 96 kilómetros de cráter fuera la boca del planeta y al planeta le indigestó algo y vomitaba durante 15 días o una semana, qué sé yo. Bueno, por supuesto que la cantidad de ceniza y otros materiales en la atmósfera y en la estratosfera afectó a todo el planeta. La fuerza de la explosión fue tal que los restos de lava y de roca fundida fueron encontrados en diversos continentes. Imagínate usted. Bueno, lo cierto es que hay una teoría desarrollada por una norteamericana, una científica, por supuesto, Ann Gibbons, que dice que esta
erupción del supervolcán Toba y el invierno que ocurrió después, porque toda la atmósfera de la Tierra se cubrió de ceniza, no pasó más la luz del sol durante años, redujo la población humana drásticamente. De acuerdo con los estudios de la científica Ann Gibbons, cuando por fin se disipó la nube volcánica, años más tarde no quedaban sobre la faz de la Tierra más de 3.000 seres humanos. O sea, duraba un mes más la nube, el invierno volcánico, y se extinguía la humanidad, ¿verdad? Bueno, lo que dice Ann Gibbons no es aceptado por todo el mundo científico, como suele ocurrir. Los científicos también son seres humanos y tienen sus envidias, sus rencores personales, su gana de cagarle la vida al otro, su gana de reírse del otro. No crean que los científicos son seres de luz, son seres como nosotros. Bueno, y ya salieron ahí varios científicos a decir, no, esto no es cierto, está loca la doctora Ann Gibbons, acá está la refutación, pero realmente, si uno mira los datos y los estudios de la doctora Gibbons, se da cuenta que estudió a fondo el tema. Y quienes le refutan se agarran muchas veces de datos circunstanciales o poco profundos. Así que si vos mirás las teorías que hay sobre las consecuencias de la supererupción del supervolcán Toba, te das cuenta que lo que propone Ann Gibbons es la teoría que tiene fundamentos más fuertes. Estuvimos al borde de la extinción hace 75.000 años. Y eso también nos lleva a lo siguiente. Si éramos solamente 3.000 en ese momento, ya bastantes millones de años después de que el Homo sapiens empezó a poblar la Tierra, empezó a expandirse, de repente hace 75.000 años nos redujimos a 3.000. Quiere decir que es muy probable que tu novia o que tu marido, mirando el árbol genealógico hasta llegar a la época de la erupción del volcán Toba, pues puede ser que tu novio o tu marido sea tu primo o tu hermano. O sea, estamos todos emparentados nosotros. No nos hagamos los locos. Y si tu primo te pide un 100.000 prestado, tenés que prestarle porque es tu primo. Esa es la conclusión a la que yo llego. Mañana ya empezar a recorrer casas de extraños en mi barrio y le voy a decir, ¿vos sabías que el volcán Toba erupcionó hace 75.000 años y estuvo varios años después la Tierra envuelta en un invierno volcánico y quedamos solamente 3.000? Quiere decir que vos, aunque vos no me conozcas y yo no te conozca a vos, vos probablemente sos mi primo. Y entre parientes tenemos que ayudarnos. Entonces, por favor, si me podés prestar un 100.000. Yo creo que voy a tener éxito. Bueno, tenía otros acontecimientos que cambiaron la historia y que nadie conoce, pero vamos a dejar para otro día, ¿verdad? Basta ya con estos 3 aperitivos que les di. Muy bien, vamos a ver si hay algo que dice la gente o si están todos calladitos. Bueno, no están todos calladitos. Dice acá, gracias por el homenaje, Albert. Soy una fiel oyente, siempre de ida a mi guardia en clínicas les escucho. Ahí está, vos. Sos una de las heroínas que mucha gente no valora. Yo termino a las 7:30 de la tarde del viernes y ya sé que me voy a ir a descansar sábado y domingo. Pero hay mucha gente que sigue trabajando y que mantiene la esperanza de mucha gente. Los bomberos, por ejemplo, ¿verdad? Los policías de tránsito que vigilan que los borrachitos no estén matando gente en la ruta.
Vos que sos médica o enfermera, que te vas a tu guardia. Asimismo, Alma María. Sí, señor. Se merecen ustedes el homenaje. Y Julio César dice, Albert, saludos a Héctor y el mayor de los éxitos, dice Julio César Adorno. Sí, sí, sí. Nosotros lo que le queremos a los animales, lo cual no significa que seamos personas demasiado buenas tampoco. Hay personas buenas que le quieren a los animales y personas malas que le quieren a los animales. Por ejemplo, para redondear esto, ¿ustedes saben quién fue el primero que mandó a elaborar leyes en favor de los animales? Nadie más ni nadie menos que Adolf Hitler. Hitler amaba a los animales, pero hizo matar a 6 millones de seres humanos en hornos crematorios. Les gaseó a 6 millones de seres humanos. Bueno, dicho esto, nos vamos a la pausa, pero antes... La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, con más de 30 años de trayectoria institucional, cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país, modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Estudia en Uninorte y convertite en un excelente profesional. ¿Por qué? Porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. Consultas al WhatsApp 021-729-4600. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos a nuestros aliados espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más y en Twitter como @perisandro. Hacete conocer a través de nuestra plataforma. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y da resultados visibles. Contactanos al 0983133133 o en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Granusa, excelencia en nutrición animal. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. Radio La aventura de crecer con Avon, evolucionamos, caminamos junto con vos, con Avon, con Avon.
la aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos. Tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llámanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. $19.15. Albert, en la edad de bronce hizo colapso, no estaba relacionado con Colapso Boys de Ángel, será tu chiste. Y a ver qué dice Javier. Hola amigos de la radio. En los años 1901, no sé, durante el reinado de la reina Victoria también, Alberto, en Inglaterra hubo una pandemia en la Gran Siete. Era disentería, fiebre amarilla, rubeola, todas esas cosas. No sé cuánta gente mató también. Sí, yo estaba leyendo en internet. Así mismo fue. Gracias Alberto, gracias. Hola Albert, yo Javier de vuelta. Según se dice, por eso te digo, el Krakatoa dice que fue una de las explosiones volcánicas más grandes, que después estuvo el Vesubio, pero según científicos dice que el parque Yellowstone dice que es un volcán que puede entrar en actividad cualquier momento. Pepe y Cota la Aurore.
la apocalipsis. Ya. Dicen que llegó a Genduminte. Dale, Alberto, gracias. Muy bien, Javier, investigando a los locos, Javier, ¿eh? Y a ver qué dice César Oviedo. A Villamorra, ¿en cuánto tiempo llegaron los restos del volcán? Dice César. Esa es una asignatura pendiente que te recomiendo a vos, César. Andá a investigarme, por favor, ahí por el shopping y eso, por el parque. A ver, ¿qué tal? Si se puede, hablando de comercio, se puede dar mi número al aire por si alguien necesita algo. Estamos a las órdenes. Eso tiene su costo. No, pues eso no era lo para este programa. Lo que escribió para este programa es: ¿qué historia del volcán Toba? Jamás escuché la otra cara de la historia. ¡Qué bárbaro! Tu chiste, Sarcoma. ¿Qué me gané? Dice. Un tuque te ganaste, Sarcoma. Un tuque te ganaste. Venía a buscar tu tuque cuando quieras. ¡Qué loco! Pablo podría ser mi hermano entonces, notable, y César Coma. Y sí, así mismo. Probablemente son hermanos. Hola, querido Albert. Con tu teoría quiere decir que mi ex es mi pariente. Con razón ya no me agrada, dice la profe Carola. Ahí le tiró un bombazo a su ex, la profe Carola. Y Melanio Flores. Saludos, señor Alberto, en sintonía. Mi respeto a la audiencia. Melanio, capo Melanio. Bueno, oyente, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Quién habla? Antonio Barrios. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Bien, bien. Quiero saber nomás si ya regalaste el disco Arjona que dijiste ayer que iba a regalar. No me podés hacer eso, Antonio. Será. Eso no es cierto, eso o es mentira. Quiero... No, jamás dije eso. Bueno. ¿Por qué no, sos así, Antonio? Será. No me contaron. No es cierto, me estás cargando, Antonio. A ver, ¿qué tal? Bien. Nada que ver con tu tema de hoy, pero te quería nomás comentar algo, si se puede, fuera de contexto. Adelante. Comente fuera de contexto. No, viste que está muy de moda para que la gente no caiga en este... No es de moda, hay mucho por ahí rondando gente de esquema Ponzi y demás. Sí, y siempre hay gente que cae, Yo no puedo creer que siguen cayendo en esos esquemas. Siguen cayendo y... justamente le estaba contando a mi señora ahora y me escribió una persona X en el Facebook, no es mi amiga ni nada, y me escribió y me dice, hola, ¿qué tal? Y no sabía quién era, entonces le respondí, pensé que era una persona que reconocía en algún lado. Y nada, me dice, ¿tenés alguna, sabes cómo ganar dinero en plataformas digitales y todo eso? Sí, está de moda eso ahora. Sí, no tengo ni idea, le dije, ojalá supiera, ¿verdad? Y nada, y así te lleva y después te escriben, me dijo, ¿te puedo escribir en el WhatsApp? Sí, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Si te escriben en el WhatsApp. Entonces me escribió y me pasó... ¿Te puede robar tu WhatsApp, maestro? No me van a robar si no le doy ningún código. O sea sí. Me escribe nomás un mensaje, ¿verdad? Y nada, y después me dio un enlace de YouTube para entrar y ver su video de... Primero iban a hacer una especie de... en vivo por YouTube, donde te explicaba cómo funcionaba. Lo que sí que al final un esquema piramidal de la gran puta. Claro, de todo bola. Nadie pues te va a ofrecer ganar plata así nomás. No, y la gente que no caiga en eso. Así mismo, Antonio, así mismo. Dale, viejo. Gracias. Abrazo. Bueno, acá dice, a ver qué dice acá, a ver quién es, Miguel Ángel Portillo, a ver qué dice Miguel Ángel Portillo. Buenas tardes, don Albert. Soy Miguel Ángel y quería saber cómo se deletrea el nombre y el apellido del doctor Moritz. Moritz, así, M-O-R-I-T-Z, es Moritz, ¿verdad? Y de lo que podés hacer para irte más rápido por el nombre es poner ahí el creador de la vacuna contra el virus de 1957, porque se llama Moritz Ralph Hillemann, Hillemann.
último oyente. Hola. Sí, también hizo... Un minuto, Dale. Sí, también hizo la vacuna contra la encefalitis japonesa que trajeron los soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Impresionante, sí, señor. Bueno, y tenía un equipo, no, eso lo verá, no trabajó solo. No, por supuesto, Cópico solo va a trabajar, ya dije, eso de entrada, este banquito. Y creo que no ganó el premio Nobel por eso, ¿eh? ¿Por qué? No le dieron no el premio. No le dieron, no es porque no era zurdo. Claro. Dale. Último. Dale. Habla un día del más grande estafador para mí en la historia del el llamado conde Víctor Lustig, que vendió 2 veces la Torre Eiffel. Tenés que... Dale. Un abrazo. Víctor Lustig. Ya está. Última pausa. Radio 1000. Te escucha, te informa. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Baker Tilly, situada entre las 10 mayores firmas de contaduría en el mundo, con presencia en más de 145 países, el apoyo de 41.000 colaboradores, con socios con más de 20 años de experiencia de ejercicio profesional, una amplia preparación en materia de servicios de contabilidad en general, liquidación de impuestos, payroll, auditoría y consultoría. Consulte sobre nuestros servicios al 021-615-988, info@bakertilly.com.py. Encontrarnos en las redes sociales como Baker Tilly, Paraguay. El choritipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llámanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vacunar es cuidar la salud de los animales, es valorar tus esfuerzos y asegurar el progreso de la pecuaria nacional. Senaxa te recuerda que el primer periodo de vacunación 2024 en todo el territorio nacional inicia el 19 de febrero y finaliza el 22 de marzo. El registro se extiende hasta el 5 de abril de 2024. La vacunación contra la fiebre aftosa es para Hacienda General, bovinos y bubalinos. Mimbare Sainá, Jaeo Paiter en Viapó. Gobierno del Paraguay. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, #carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Ya no hay tiempo para más. Nos vamos, volvemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Chao. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura, carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Salep, depósito de materiales de construcción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. S'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer.
C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.